discípulos y maestros. Mateo 9. Al salir Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el puesto de recaudador de impuestos. Y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. 10. Mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. 11. Al ver esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?». 12. Al oírlo Jesús, les dijo: «Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos». 13. Pero id y aprended qué significa: misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 9. 23. Y les dijo a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». 24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. 25. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo o es desechado? La religión es, en esencia, una rebelión. No es conformidad, no es pertenencia a ninguna organización, sociedad o iglesia, porque toda pertenencia nace del miedo, y la religión es libertad. Hay miedo a la soledad. A uno le gusta pertenecer a una nación, a una iglesia, a una sociedad, porque al pertenecer a la multitud, uno olvida su soledad. No desaparece, pero uno se vuelve indiferente a ella. Uno se engaña a sí mismo, crea un sueño a su alrededor, como si no estuviera solo. Pero, aún así, sigue estando solo. Esto es simplemente embriagador. La religión no es un embriagador, no te sume en la inconsciencia. Te da consciencia, y la consciencia es rebelde. Cuando tomas consciencia, no puedes pertenecer a ninguna sociedad, a ninguna nación, a ninguna iglesia, porque cuando tomas conciencia la austera belleza de la soledad. Tomas conciencia la música que resuena continuamente en tu alma. Pero nunca te has permitido estar a solas para escucharla, para conectar con ella, para fundirte con ella. La religión no es conformidad, porque toda conformidad es mecánica. Haces ciertas cosas porque se espera que las hagas. Las haces porque tienes que convivir con otras personas y seguir sus reglas. Las haces porque te han condicionado a hacerlas. Vas a la iglesia, vas al templo, rezas, sigues rituales. Pero todo es vacío. A menos que lo hagas con el corazón, todo es muerto y mecánico. Puedes hacer todo exactamente como está prescrito, sin error, puede ser perfecto, pero aún así, es algo muerto. He oído que el presidente Kennedy tenía que firmar tantas cartas, autógrafos y fotos personalizadas que se inventó un pequeño mecanismo para él. La máquina firmaba por él, y la firma era tan perfecta que ningún experto podía distinguir entre la mecánica y la auténtica. Ni siquiera el propio presidente Kennedy podía discernir la verdad. Malcolm Muggeridge cuenta que, cuando Kennedy fue asesinado, olvidaron apagar la máquina, así que siguió funcionando. El presidente continuó firmando cartas personalizadas incluso después de muerto. Un mecanismo es un mecanismo. Te conviertes en cristiano. Entonces te conviertes en un mecanismo. Sigues comportándote como si realmente amaras a Cristo, pero el como si debe quedar en tu memoria. Te conviertes en budista.
Sigues comportándote como si siguieras a Buda, pero el como si no debe olvidarse. Tu firma puede ser perfecta, pero surge de un mecanismo inerte. La religión no es conformidad. La conformidad se da entre el individuo y el pasado, mientras que la religión se sitúa entre el individuo y el presente. La poesía se encuentra entre el individuo y el futuro. Conformarse significa adaptarse a quienes ya no están, a los muertos. Adaptarse a Moisés, a Mahavira. Ahora bien, adaptarse a Jesús es algo obsoleto. Es adaptarse al pasado. Si te conectas con el presente, es completamente diferente. Te revoluciona, te da un renacimiento. La conformidad es entre el individuo y la sociedad. La religión es algo entre el individuo y la existencia misma. La sociedad es nuestra creación. Dios creó a Adán, no a la humanidad. Dios creó a Eva, no a la humanidad. Dios crea individuos. La humanidad es nuestra ficción. Pero la ficción puede apoderarse de ti y puedes olvidar la realidad y aferrarte a ella. Conozco gente que quiere amar a la humanidad y no puede amar a un ser humano. ¿Dónde está la humanidad y cómo vas a amarla? Solo puedes hacer gestos vacíos al aire. La humanidad no está en ninguna parte. Donde quiera que la encuentres, encontrarás seres humanos reales y concretos. La humanidad es una abstracción, una simple palabra. No tiene realidad. Una burbuja de jabón, nada más. Solo puedes encontrarte con seres humanos reales. Amar a un ser humano real es muy difícil, pero amar a la humanidad es muy fácil. Es casi como si no amaras a nadie. Amar a la humanidad es igual a no amar a nadie. Entonces no hay problema, ninguna dificultad. La religión es algo que surge entre tú y la existencia concreta. No se trata de ficciones. Tampoco se trata de tradición. La tradición pertenece al tiempo. La religión pertenece a la eternidad. Para adentrarse en la religión, hay que adentrarse en el presente eterno. La religión no tiene historia. En eso, Occidente tiene mucho que aprender de Oriente. En Oriente nunca nos hemos preocupado por la historia. La razón es simple. Toda la historia trata sobre el tiempo. Lo que sucede en el tiempo queda registrado en la historia. La historia es un libro muerto. Nunca nos hemos preocupado por la historia porque la religión pertenece a la eternidad. No se puede registrar como un evento. Es un proceso eterno. Solo se puede registrar el hecho esencial, la verdad esencial, no las ondas que se forman en el río del tiempo. Por eso, si vas a un templo Jaina y ves a los 24 Tirthankaras, te confundirás sobre quién es quién. Todos se parecen, no podrás entenderlo. ¿Por qué estos 24 Tirthankaras Jainas se parecen tanto? No pueden ser iguales. Existieron en épocas diferentes, eran individuos diferentes. Pero no nos hemos preocupado por los eventos en el tiempo. Un cuerpo es un acontecimiento en el tiempo. La diferencia entre los cuerpos es historia pasada. Pero el ser más íntimo, que reside en la eternidad, es el mismo en mí, en ti, en todos. La forma difiere, pero el centro más profundo es el mismo. Esos 24 Tirthankaras en los templos jainistas hablan del ser más íntimo. Por eso fueron esculpidos de forma similar. Mira a Buda. También se parece a Mahavira, no hay diferencia. No son hechos, son verdades. La religión no se preocupa por los hechos, se preocupa por la verdad. Los hechos se aprenden en los libros, la verdad, jamás. Si te involucras demasiado con los hechos, tu visión se nublará y confundirás, y no podrás discernir la verdad. Cuidado con los hechos, pueden desviarte del camino. Busca la verdad, siempre intenta encontrarla. No te preocupes demasiado por los hechos. Los hechos son irrelevantes. Lo que cambia es el hecho, y lo que permanece inmutable es la verdad. Tu cuerpo es un hecho. Un día fuiste niño, ahora eres joven o anciano. Un día naciste, un día morirás. El cuerpo cambia, pero el tú que reside en él, que lo ha convertido en una morada temporal, ese tú es eterno. Esa es la verdad. Es informe, no tiene cualidades. Es inmortal, es eternidad. La religión no es una tradición, así que no se puede tomar prestada. Hay que arriesgarse, hay que ganársela. Hay que jugarse la vida por ella. Es la única manera.
No se consigue fácilmente. Si se busca algo barato, se obtendrá una imitación. La religión no es consuelo. Es, al contrario, un desafío. Dios desafía al hombre, Dios lo persigue, Dios sigue clamando. Regresa. Entronízame. No te dejará en paz. Seguirá llamando a tu puerta, seguirá creando tormentas en tu ser, en tu espíritu. Seguirá conmoviéndote. No te permitirá conformarte con menos. A menos que alcances lo supremo, no podrás descansar. La religión es un desafío, es una gran tormenta. Es como la muerte. No es un consuelo. Las llamadas religiones, las religiones organizadas, son un consuelo. Te reconfortan, ocultan tus heridas. No te conmueven, no te llaman ni te invocan. No te invitan a la aventura, no te piden que seas audaz, no te atraen a una vida peligrosa. Son como lubricantes. En una sociedad con tanta gente, necesitas lubricantes a tu alrededor para que no haya tanto conflicto. Puedes moverte con facilidad, el movimiento no es muy difícil, y no rozas con el vecino. No surge ningún conflicto. El lubricante fluye a tu alrededor. Vas a la iglesia como lubricante. Ayuda socialmente. Es una formalidad. Lleno de respeto, te vuelves respetable. Es como hacerse miembro del Rotary Club, es respetable, ayuda. Te haces miembro de una iglesia, eso también ayuda. Te haces miembro de una religión, eso también ayuda. La gente piensa que eres religioso, y cuando la gente lo cree, puedes engañarlos más fácilmente. Cuando llevas una vestimenta que te hace parecer religioso, llevas un arma potencial contigo. Tu religión es un consuelo para ti mismo y una respetabilidad. De hecho, es política, diplomacia. Parte de tu lucha por sobrevivir, parte de tu ambición, parte de toda la política del ego. Es política de poder. Hay que tener esto en cuenta al intentar comprender a Jesús. Y la religión tampoco es moralidad. La moralidad, repito, son solo las reglas del juego. Quienes quieran participar en las reglas de la sociedad deben seguirlas, igual que cuando juegas a las cartas. No es que esas reglas tengan ninguna trascendencia, ni que provengan de Dios. Tú creas el juego, tú creas las reglas, tú las sigues. Pero si quieres jugar, tienes que seguirlas. La moralidad no tiene nada de absoluto. Por eso, cada sociedad tiene su propia moralidad, cada cultura tiene la suya. Algo puede ser moral en la India e inmoral en Estados Unidos. Algo puede ser moral en Estados Unidos e inmoral en la India. Si la moralidad es real, entonces no puede diferir. En India, divorciarse de un hombre o una mujer es inmoral. No se considera bueno. Una vez casado, hay que vivir con la pareja. Pero en Estados Unidos, vivir con una mujer a la que no se ama se considera inmoral. Si no se la ama, entonces es inmoral acostarse con ella. Solo el amor, solo un amor profundo, permite estar con la mujer. De lo contrario, hay que dejarla. No la engañes, no desperdicies su vida. La moralidad es un juego, cambia. De sociedad en sociedad, de época en época, de periodo en periodo, sigue cambiando. Depende, no tiene nada de definitivo. Pero la religión sí lo es. No tiene nada que ver con Estados Unidos ni con la India. Tiene que ver con una nueva conciencia dentro del individuo. Es un amanecer en el individuo, es un nuevo ser que surge y se expande en él. Tienes una nueva perspectiva, nuevos ojos gracias a ella. Puedes ver los viejos problemas, pero desaparecen. No es que se resuelvan. Simplemente desaparecen, se disuelven. Con una nueva mirada, no pueden estar ahí. Tienes una nueva visión, una nueva dimensión. Hay que recordar estas cosas porque cuando venga un Jesús, un hombre como Jesús, estas cosas se convertirán en el problema. He oído un proverbio árabe que dice: si le muestras a un hombre demasiados huesos de camello o se los muestras con demasiada frecuencia, no podrá reconocer un camello cuando se encuentre con uno vivo. Muéstrale a un hombre huesos de camello demasiadas veces, o con demasiada frecuencia, dice el proverbio árabe, y ese hombre no podrá reconocer un camello cuando se encuentre con uno vivo. Esto sucede cuando un Jesús viene al mundo. ¿Has visto tantos sacerdotes falsos, tantos predicadores charlatanes, tantos eruditos que no saben nada pero arman un gran alboroto, que cuando llega un Jesús no puedes reconocerlo?
Cuando llega un Jesús o un Buda, se vuelve casi imposible reconocerlo. Para la mayoría, es casi imposible. Solo unos pocos seres excepcionales que tienen cierta potencialidad, o que están un poco atentos, solo ellos pueden tener algunos destellos. Reconocer a Jesús es un gran logro, pues significa tener una conciencia que se relaciona con Él. Posees una cualidad que te conecta con Él. Ya estás en camino de convertirte en Jesús. Solo puedes reconocer aquello que ya llevas dentro, que se está abriendo y floreciendo. Quizás sea solo un capullo, pero puedes percibirlo, aunque sea un poco. Tus ojos no están completamente cerrados. Hay sacerdotes que fingen. Para ellos, la religión es un negocio. Es un medio de vida, no su vida. Para Jesús, la religión es vida. Para los rabinos, para los sacerdotes, es un sustento. Luego están los eruditos que no paran de hablar de nada, y hablan tanto, son tan elocuentes, que uno jamás se da cuenta de que en el fondo están vacíos. He oído hablar de una competición internacional, se organizó un concurso y se invitó a participar a autores de numerosos países. El tema del concurso era el elefante. El inglés viajó inmediatamente a Sudáfrica con cámaras y un grupo de seguidores, e investigó a fondo el asunto. Regresó 6 meses después y escribió un libro, bien impreso e ilustrado, titulado La caza del elefante en Sudáfrica. El francés nunca iba a ningún sitio. Todos los días simplemente visitaba el recinto de los elefantes en el zoológico de París. Después de 2 o 3 semanas, empezó a escribir un libro impreso con mucha negligencia, ni siquiera de tapa dura, solo de bolsillo. El título del libro era La vida amorosa del elefante. El indio, nombrado por el gobierno indio, era un hombre que jamás había visto un elefante, pues siempre había permanecido en el Himalaya. Era un gran yogi, poeta y erudito en sánscrito. Ni siquiera había ido al zoológico. Escribió un extenso libro, un gran tratado titulado El elefante divino. Estaba escrito en forma de poesía y citaba grandes obras en sánscrito, desde los Vedas hasta Sri Aurobindo. Cualquiera que leyera el libro tenía la impresión de que este hombre jamás había visto un elefante. Era poeta, tal vez lo había visto en sueños. Hablaba del elefante que la madre de Buda vio antes de su concepción. Un elefante blanco, un mito. Y por último, los alemanes. Designaron a 6 profesores de filosofía para escribir el libro. Recorrieron museos y bibliotecas de todo el mundo para estudiar todo lo que se había escrito sobre el elefante. Nunca fueron a ver ningún elefante ni ningún zoológico, solo museos y bibliotecas. Buscaron por todas partes, les llevó casi 6 años y escribieron un libro, 12 volúmenes, casi una enciclopedia británica. El título del libro era una breve introducción al estudio del elefante. Profesores de filosofía, ¿qué tenían que ver con los elefantes? Y además, una breve introducción, un prolegómeno. Ni siquiera trataba sobre el elefante. Era solo una introducción al estudio del elefante. Cuando llega Jesús, ya lo sabes todo. Has leído los libros, has escuchado a los eruditos, has escuchado a los sacerdotes, estás lleno de ideas, y cuando llega Jesús o un hombre como él, simplemente no puedes reconocerlo. El ser vivo está ahí, y tú te has vuelto demasiado apegado a lo material. Reconocer a Jesús significa que tendrás que dejar de lado todo lo que ya sabes. Jesús no fue asesinado por hombres malvados, no fue asesinado por criminales. Fue asesinado por rabinos muy respetables. De hecho, personas religiosas lo mataron. La religión nunca está en peligro por culpa de los irreligiosos, porque a ellos no les preocupa. La religión siempre es un peligro para los llamados religiosos, porque toda su vida está en juego. Si Jesús tiene razón, entonces todos los rabinos están equivocados. Si Jesús tiene razón, entonces toda la tradición está equivocada. Si Jesús tiene razón, entonces toda la iglesia está equivocada. Todos se oponen a Jesús. Jesús siempre está solo, muy solo. No puedes comprender su soledad. Todo lo que sabes sobre la soledad es una soledad física. A veces no hay nadie en casa, la casa está a oscuras si estás solo. También se ha ido la luz, así que no puedes encender la luz, ni la radio ni la televisión. De repente te encuentras solo.
Pero esta es una sensación física de soledad. No sabes lo que siente Jesús. Está espiritualmente solo, entre extraños, donde es tan difícil encontrar un amigo que lo reconozca. Sigue observando a cada persona que encuentra en el camino, penetrando, mirando fijamente a los ojos. Nadie lo reconoce, nadie lo entiende. Más bien, la gente lo malinterpreta. Están dispuestos a caer en la incomprensión, pero nadie está dispuesto a comprenderlo. Siempre que hay una persona religiosa, los supuestos religiosos se ponen en su contra. Quieren matarla de inmediato para evitar el peligro y recuperar su seguridad. Recuerda, lo mataron personas muy buenas. Y sigue siendo igual. Recorre Pune y pregúntale a la supuesta gente buena. Siempre los encontrarás en mi contra. Tienen que estarlo, su forma de vida está en peligro. Tienen miedo incluso de escucharme porque, ¿quién sabe? La verdad podría golpearlos. No se acercarán a mí, no leerán mis libros. No pueden correr ese riesgo. Siempre tienen sus propias opiniones. Un día, tuve la oportunidad de presenciar una escena hermosa. Un hombre estaba hablando con Mullah Nasruddin. El hombre le dijo: ¿por qué eres tan avaro y tan tacaño con tu esposa? Mullah dijo: debes haber oído algo erróneo sobre mí, porque, por lo que sé, soy un hombre generalmente muy generoso. El hombre se enfadó porque siempre que alguien cuestiona su opinión, se enfada. Se enojó y dijo: deja de defenderte. Todo el mundo en el pueblo sabe que eres demasiado duro con tu mujer. Incluso para los gastos diarios tiene que rogarte como una mendiga. Deja de defenderte. Todo el mundo lo sabe. Nasruddin dijo: está bien, si estás tan enojado, no me defenderé. Pero puedo decirle una cosa, solo una cosa. El hombre dijo en voz alta: ¿qué? Nasruddin dijo: que no estoy casado. Desde aquel día, ese hombre ha estado en contra de Nasruddin. Una vez me lo encontré y le dije que, dado que Mullah Nasruddin no está casado, todo era infundado. Todo tu argumento es infundado. ¿Por qué estás enojado? Dijo: no importa, es solo cuestión de tiempo. Espera, tarde o temprano se casará y entonces tendré razón. Sigo diciendo la verdad. Es solo cuestión de tiempo. Espera, mi opinión no puede estar equivocada. La gente se aferra a sus opiniones, aunque carezcan de fundamento. Cuanto más infundada sea la opinión, más se aferran a ella. Si se basa en razones sólidas, no hay necesidad de aferrarse. Es cierta en sí misma. Cuando carece de fundamento, es necesario aferrarse, porque solo ese aferramiento puede convertirse en la base. Recuerda siempre que si sabes que algo es verdad, nunca te enojas si alguien lo contradice. Te enojas en la misma proporción en que sabes que no es verdad. El enojo demuestra que solo tienes una opinión, no conocimiento. La gente se oponía firmemente a Jesús porque, según ellos, estaba destruyendo sus construcciones. Creían que sus casas estaban edificadas sobre roca, pero su sola presencia les demostró que estaban construidas sobre arena, que ya se estaban derrumbando. Se abalanzaron sobre él y lo mataron. No fue asesinado por los poderes políticos, sino por los poderes pseudo-religiosos, por los sacerdotes. Entiendo lo siguiente. Si la religión ha desaparecido del mundo actual, no es por la ciencia, no. No es por los ateos, no. No es por los racionalistas, no. Es por la pseudo-religión. Hay demasiada pseudo-religión, y es tan falsa, tan engañosa, que solo las personas hipócritas pueden interesarse por ella. Quienes tienen un mínimo de sentido común se opondrán a ella, se rebelarán. Las personas reales siempre han sido rebeldes porque la realidad quiere afirmar su ser, expresar su libertad. Las personas reales no son esclavas. Recuerda esto, y luego entraremos en las oraciones. Y al salir Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el puesto de recaudador de impuestos. Y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Todo parece un poco irreal. El mundo ha cambiado tanto que se asemeja más a un drama que a la vida real. Jesús se acerca a un hombre que trabaja en la aduana, quizás un empleado, y le dice: sígueme. El hombre se levanta y lo sigue. Parece un drama, no la realidad, porque la realidad que conocemos hoy es completamente diferente.
El mundo ha cambiado, la mentalidad humana ha cambiado. Durante los últimos 3 siglos, la mente humana ha sido adiestrada para dudar. Antes de Jesús, durante siglos, la mente humana se basaba en la confianza, en la sencillez del corazón. Los ojos de la gente eran claros. Mateo, un hombre común, debió de mirar a los ojos de Jesús. Su forma de caminar, la presencia que irradiaba, la mirada penetrante que conmovía el corazón, tocó algo profundo. Hoy en día, esto rara vez sucede. Me encuentro con mucha gente, pero rara vez veo a alguien tan abierto que lo que digo simplemente llega al corazón y se convierte en semilla de inmediato, sin perder tiempo. Por lo demás, la gente se protege. Vienen a mí y dicen que les gustaría entregarse, que les gustaría seguirme, pero veo una gran armadura a su alrededor. Muy sutil, pero se protegen por todas partes. No me permiten ningún espacio para entrar en ellos. Si me esfuerzo demasiado, se vuelven demasiado protectores. Siguen diciendo que les gustaría relajarse y dejarse llevar. Sus bocas dicen una cosa, sus cuerpos muestran otra. Sus pensamientos son una cosa, pero su realidad es simplemente contradictoria. En tiempos de Jesús, la gente era sencilla. Simplemente observaban y, cuando Jesús les decía, síganme, lo seguían sin más. Era algo natural. Cuando se escribieron estos evangelios, quienes los redactaban no imaginaban que algún día parecerían ficticios. Era tan común en aquella época que los evangelistas no podían concebir que algún día lo que se decía parecería falso, que no sonaría real. Y está ocurriendo ahora en todo el mundo. Muévete con Buda. Una cualidad diferente de humanidad lo rodea. Prasanjita, un rey, fue a ver a Buda. Era amigo del padre de Buda, ambos eran reyes, y cuando supo que el hijo de su amigo había renunciado al mundo, se preocupó mucho. Cuando Buda llegó a su capital, Prasanjita fue a verlo para persuadirlo. Le dijo a Buda, ¿qué has hecho? Si no estás contento con tu padre, ven a vivir a mi palacio. Cásate con mi hija. Solo tengo una, y este reino será tuyo. Pero no andes mendigando. Sufres. Eres el único hijo de tu padre. ¿Qué haces? Ambos reinos serán tuyos. Ven a mi casa. Buda miró a Prasanjita a los ojos y le dijo, solo una pregunta. ¿Has alcanzado alguna felicidad a través de tu reino? Solo di sí o no. Si dices que sí, te sigo. Si dices que no, entonces tú debes seguirme. Prasanjita cayó a los pies de Buda y dijo, no. Renuncio. Iníciame. Dejo todo esto. Una inmediatez de una naturaleza muy distinta. Me pasó lo mismo. Uno de los amigos de mi padre era abogado, un abogado muy astuto. Cuando volví a casa de la universidad, claro que mis padres estaban preocupados. Querían que me casara y sentara cabeza, pero no querían decírmelo directamente. Sabían que decírmelo directamente sería como entrometerse en mi vida, y ellos son muy tranquilos, silenciosos y sencillos. Así que pensaron en su amigo y le pidieron que viniera. Llegó con todos sus argumentos preparados. Era abogado. Dijo, si te convenzo de que el matrimonio es imprescindible, ¿te casarás? Le dije, por supuesto. Pero si no puedes, ¿estás dispuesto a dejar a tu esposa e hijos? El hombre no había pensado en eso. Dijo, entonces tendré que pensarlo. Nunca regresó. Su mente había cambiado. De lo contrario, se le presentaba una oportunidad, una nueva perspectiva. Esperé y esperé, pero nunca volvió. Se asustó porque todos saben que la vida, tal como la había vivido, no le había aportado nada. Pero se necesita valor para decirlo, porque al decirlo se produce una profunda renuncia. Uno ya ha emprendido otro camino al darse cuenta de que la vida, tal como la había vivido, había sido fútil, inútil, irrelevante. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. ¡Qué mundo tan hermoso, qué conciencia tan hermosa! Puedes tener esa conciencia, y a través de ella todo se vuelve posible, incluso lo imposible. Inténtalo. Deja de dudar, porque dudar es autodestructivo. La duda es destructiva. La confianza es creativa. La duda mata, la duda es veneno. La confianza te da vida, vida abundante, vida infinita, porque cuando confías te relajas.
En la confianza no hay miedo, en la confianza no hay necesidad de defenderse, en la confianza no hay lucha. Te sueltas, fluyes con el río. Ni siquiera nadas, el río te lleva al océano. Ya va hacia el océano. Luchas innecesariamente, y al luchar destruyes tu energía. Al luchar te frustras, y al luchar se pierde toda la oportunidad de bailar, de celebrar. La misma energía se convierte en lucha. La misma energía puede convertirse en rendición. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Esto debe entenderse. Es un punto muy delicado. Cuando un hombre como Jesús está en la tierra, los pecadores lo reconocen antes que ustedes, los supuestos justos, porque los pecadores no tienen nada que perder salvo sus pecados. Los pecadores no tienen opiniones firmes. No tienen teologías ni escrituras. Los pecadores sienten que sus vidas han sido inútiles, sienten la urgencia de arrepentirse y volver. Pero las personas supuestamente respetables, administradores de templos e iglesias, alcaldes, políticos, líderes, expertos, eruditos, tienen mucho que perder y carecen de urgencia, de intensidad para transformarse, de deseo alguno. Son apáticos y están muertos. Los pecadores están más vivos que sus supuestos santos, y son más valientes que ellos. Acercarse a Jesús requiere valentía. ¿Te has dado cuenta de que tus supuestos santos no son realmente religiosos, sino simplemente personas temerosas? Temerosas del infierno, temerosas del castigo divino, o ambiciosas y codiciosas por alcanzar el cielo, la recompensa y las bendiciones de Dios. Pero no son verdaderamente religiosos. Cuando uno es verdaderamente religioso, no se preocupa por el infierno ni por el cielo, no se preocupa por nada. En este preciso instante estás tan inmerso en el cielo, ¿a quién le importa el cielo que viene después de la muerte? Los pecadores son más valientes, se arriesgan. Y he aquí que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, la gente respetable, los justos, y ellos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Sus mentes siempre están preocupadas por cosas tan triviales. ¿Con quién comes? ¿Con quién te sientas? No miran directamente a Jesús. Les interesa más con quién se sienta. Se sienta con pecadores, y ese es su problema. Jesús no les causa ninguna conmoción, pero los pecadores les generan ansiedad. ¿Cómo pueden acercarse y sentarse con este maestro? Allí están los pecadores. Allí se sientan los condenados para quienes inventaron el infierno. Tus supuestos santos no permitirán que esos pecadores se acerquen tanto, jamás. No querrían estar en su compañía en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué tus santos tienen tanto miedo de los pecadores? Tienen miedo de su propio miedo interior, miedo de que si están con pecadores, sea más posible que los pecadores los conviertan a que los pecadores sean convertidos por los santos. Tienen miedo. Tienen miedo del pecador que llevan dentro. Por eso existe el miedo al pecador de fuera. Recuerda siempre que todo lo que dices se refiere en última instancia a ti, no a nada más. Si tienes miedo de ir a un lugar donde se reúnen borrachos, simplemente demuestra que tienes cierta tendencia al alcohol, a las sustancias intoxicantes, y que tienes miedo. De lo contrario, ¿por qué temer? Puedes estar tranquilo allí. Nadie puede corromperte excepto tú mismo. Les dijeron a sus discípulos, esto también hay que recordarlo. No se lo dijeron a él. Conozco a esos fariseos que andan por aquí. Se lo dirán a ustedes, pero no a mí. Se lo dicen a los discípulos porque acercarse a Jesús para decírselo es peligroso. El hombre podría hipnotizarlos, es arriesgado. Mejor hablen con los discípulos. Personas tan impotentes se han vuelto tan importantes. Ocupan todos los puestos clave del mundo, tienen todo el poder, y son absolutamente impotentes. Ni siquiera están dispuestos a acercarse a Jesús. ¿Por qué come tu Señor con publicanos y pecadores? Como si los pecadores no fueran seres humanos. Y como si estas personas no fueran pecadoras. ¿Quién puede decir, yo no soy pecador?
Estar en este mundo implica, de una u otra forma, estar involucrado en el pecado. Nadie puede afirmar lo contrario. Cuando toda la humanidad está involucrada en el pecado, ¿cómo puedes permanecer al margen? Eres parte de él. Si el pecado ocurre en algún lugar, yo soy parte de él porque soy parte de la humanidad. Yo creo el ambiente, tal vez una pequeña parte, pero también creo el ambiente. Ocurre algo como Vietnam. Yo soy parte de él. Yo soy el pecador. ¿Cómo puedo pensar que estoy al margen? Haga lo que haga cualquier ser humano en cualquier lugar, él es parte de mí y yo soy parte de él. Somos miembros los unos de los otros. Un verdadero santo siempre se siente humilde porque sabe que también es pecador. Solo un falso santo se enorgullece y se cree superior. Nadie está por encima. Si existe Dios, también debe ser partícipe de tu pecado. Y lo sabe porque está involucrado contigo. Late en tu corazón, respira en ti, y si pecas, Él es parte de ello. Solo los supuestos santos, falsos, no auténticos, pueden pensar de otra manera y enorgullecerse. Pero cuando Jesús oyó esto, les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. Simplemente dijo: los enfermos necesitan al médico. Yo soy el médico, por eso los enfermos vienen a mí. Ese debería ser el criterio. Alrededor de un santo, los pecadores se congregan. Este debería ser el criterio. Si ves a un santo rodeado únicamente de gente respetable, no es santo en absoluto. El médico es falso porque cuando un gran médico llega al mundo, los enfermos acuden a él. Se agolpan a su alrededor porque lo necesitan. Quieren sanar y ser curados, y el médico ha llegado. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Pero lo contrario no es cierto, recuérdenlo. Un pecador necesita un santo, pero si creen que no lo necesitan, eso no significa que no sean pecadores. Un enfermo busca un médico y un hombre sano no necesita buscarlo, pero no se engañen pensando que están sanos solo porque no lo busquen. Recuerden que lo contrario no es cierto. Por eso, en la siguiente frase, Jesús dice: pero id y aprended lo que eso significa. Dijo: esta es la verdad. Los pecadores deben buscarme y los enfermos deben venir a mí. Soy médico de su alma. Para los sanos, no necesito venir. Pero id y aprended qué significa esto, no es sencillo. Id y meditad sobre ello. Quizás estéis enfermos y me necesitéis, pero habéis estado pensando que no estáis enfermos. La mayor desgracia que le puede ocurrir a un hombre es que, estando enfermo, crea estar sano. Entonces nadie podrá curarlo, ningún medicamento le ayudará. Aunque el médico esté al lado, el hombre morirá sin curarse. Esta es la mayor desgracia que le puede sobrevenir a un hombre: estar enfermo y creerse sano. Pero id y aprended lo que esto significa. Misericordia quiero, y no sacrificio. Esta es una de las frases más significativas que Jesús pronunció. Este es todo su secreto. Tendré misericordia, y no sacrificio. Mahavira no es tan misericordioso, Mahoma no es tan misericordioso, ni siquiera el compasivo Buda es tan misericordioso como Jesús, porque todos dicen que tendrás que sacrificarte, tendrás que cambiar tus caminos y tendrás que rendir cuentas por tus karmas pasados. En la India hemos hablado mucho de compasión, pero continuamente hemos hablado de karma. Hay que llevar la cuenta de todo, y cualquier mala acción que hayas cometido debe compensarse con buenas acciones. Hay que alcanzar un equilibrio, solo entonces se pueden cerrar las cuentas. Esto es lo que Jesús quiere decir con sacrificio. Él dice: tendré misericordia, este es su secreto clave. ¿Qué quiere decir cuando dice: tendré misericordia? Quiere decir que es casi imposible que canceles todo el karma negativo que has acumulado porque la magnitud es inmensa. Has estado haciendo cosas durante millones de vidas y todo lo que has hecho ha estado mal, tiene que estar mal, porque has estado inconsciente. ¿Cómo puedes hacer algo bueno estando inconsciente? Has hecho millones de cosas, pero todas están mal. Mientras uno duerme, no puede hacer nada bueno. La virtud es imposible en la inconsciencia. Solo el pecado es posible.
La inconsciencia es la fuente del pecado. Has cometido tantos pecados que parece casi imposible. ¿Cómo saldrás de esto? El esfuerzo mismo no parece probable, el esfuerzo mismo parece inútil. Jesús dice, la misericordia lo hará. Solo entrégate a mí, dice Jesús, y tendré misericordia. ¿Qué quiere decir? Simplemente quiere decir, si puedes confiar en mí y confiar en que has sido perdonado, estás perdonado, porque todos esos karmas se han cometido en un sueño inconsciente. No eres responsable de ellos. Este es el mensaje clave de Jesús. El hombre no es responsable a menos que esté alerta. Es como si un niño hubiera cometido un pecado. Ningún tribunal lo castigará porque dirán que el niño no sabía, que lo hizo sin darse cuenta. No tenía intención de hacerlo, simplemente sucedió, no es responsable. O un loco ha cometido un crimen, ha asesinado a alguien. El tribunal, una vez que se demuestra que el hombre está loco, tiene que perdonarlo porque un loco no puede ser responsable. O un borracho ha hecho algo y se demuestra que estaba borracho, completamente borracho. Como mucho, se le puede castigar por beber. No se le puede castigar por el acto. Jesús dice, he venido. ¿Tendré misericordia? Recuerda que esto no significa que deba ser Jesús quien te perdone. Eso ha sido un error. Los cristianos han pensado que, como Jesús es el Hijo unigénito de Dios y es misericordioso, no hay necesidad de hacer nada. Basta con orarle y confesar el pecado. Él es misericordioso y te perdonará. De hecho, Jesús es solo una excusa. Lo que dice es, si te pones alerta y te das cuenta de que estabas inconsciente en todo lo que has estado haciendo hasta ahora, esa misma conciencia de tu inconsciencia, esa misma comprensión, te perdona, se convierte en el perdón. No es que Jesús esté haciendo nada. Es como si te prometiera que si te rindes a mí, te transformaré. No hay promesa alguna y no voy a hacer nada. Te rindes, eso es todo, y la transformación ocurre. Pero te será difícil rendirte si no hay nadie a quien rendirte. Entonces dirás, ¿a quién me rindo? Será casi imposible, absurdo. Rendirte sin nadie a quien rendirte. Te sentirás ridículo. ¿Qué estás haciendo? Necesitas a alguien a quien rendirte. Eso es solo una excusa. Cuando digo, te prometo que te transformaré, no voy a hacer nada porque nadie puede transformarte. Pero si te rindes, en el mismo esfuerzo de rendirte, el ego se rinde y la transformación ocurre porque el ego es la única barrera. Es por el ego que no cambias, es por el ego que tu corazón está agobiado por una piedra y no late con fuerza. Una vez que la piedra se quita, te has vuelto tan adicto a la roca que dices, a menos que encuentre unos pies de loto dorados, no voy a entregar esta roca. Entonces te digo, está bien que mis pies sean la excusa. Te has vuelto tan adicto a la roca que piensas que a menos que encuentres pies de loto, pies dorados, a menos que encuentres un dios, no vas a entregarla porque la roca es muy valiosa. Es por tu necedad que tengo que jugar a ser Dios. Entonces te digo, está bien, déjame ser el Dios. Pero por favor, entrega tu roca para que tu corazón empiece a latir bien, para que empieces a sentir, a amar, a ser. Cuando Jesús dice, tendré misericordia, está diciendo lo mismo. Está diciendo, estoy aquí para perdonarte. Ríndete. Ven y sígueme, y misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es tremendamente hermoso. Cada vez que aparece un Buda, un Jesús o un Krishna, esto es por lo que vienen. No he venido a llamar a los justos, para empezar, nunca escuchan el llamado. Los justos son personas muertas. Son sordos, están demasiado llenos de su propio ruido. Están tan seguros de sus virtudes que no tienen tierra sobre la que apoyarse, pero en sus creencias, en su imaginación, piensan que están sobre un terreno firme. No tienen fundamento. Su edificio es como si un niño hubiera construido una casa de naipes. Una leve brisa y la casa desaparecerá, pero ellos creen en ella. La casa solo existe en su imaginación. Primero, no escucharán tu llamado. Segundo, si insistes demasiado, se enojarán.
Tercero, si eres tan obstinado como Jesús, te matarán. Y cuarto, cuando mueras, te adorarán. Así son las cosas. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De hecho, reconocer que uno es pecador ya es una transformación. En el momento en que uno reconoce su pecado, se ha arrepentido. No existe otro arrepentimiento. Míralo de esta manera. Por la noche, duermes profundamente y sueñas. Si te das cuenta de que estás soñando, ¿qué significa? Significa que ya no estás dormido. Una vez que te das cuenta de que estás soñando, estás despierto. Una vez que te das cuenta de que estás dormido, ya no estás dormido. Se acabó. El sueño te ha abandonado. Para seguir siendo pecador, uno necesita pensar continuamente que no lo es, que es un hombre virtuoso. Para ocultar el pecado, se necesita la convicción de ser justo, no pecador. A veces, quienes se consideran justos creen que, incluso si pecan en ocasiones, es solo para proteger su virtud, para proteger su rectitud. Sucedió, India y Pakistán estaban en guerra y todo el mundo estaba en un estado de ánimo belicista. Incluso los santos jainistas estaban en un estado de ánimo belicista. Al menos no deberían haberlo estado. Llevaban siglos predicando la no violencia. Pero me enteré de que Acharya Tulsi, uno de los más grandes monjes jainistas, había dado su bendición a la guerra. ¿Qué dijo? Dijo que era para proteger el país de la no violencia. Incluso si hay que recurrir a la violencia, hay que hacerlo, para proteger el país de Buda, Mahavira y Gandhi. ¿Ves el truco? La no violencia debe protegerse con la violencia. Hay que ir a la guerra para que reine la paz. Tengo que matarte porque te amo. Lo hago por ti. Un hombre que se cree pecador ya se ha rendido. Se da cuenta de la realidad. Soy pecador y no he hecho otra cosa que pecar. No es que a veces haya cometido un pecado. Al contrario, soy pecador. No se trata de acciones. Es una continuidad de la inconsciencia. Soy pecador y si he hecho algo malo no es irrelevante. A veces no hago nada malo, pero aún así soy pecador. El pecado es una cualidad de la inconsciencia. No tiene nada que ver con las acciones. Puede que no hayas hecho nada malo durante 24 horas. Puede que te hayas quedado en casa, ayunando, en silencio, meditando. No has hecho nada malo, pero aún así sigues siendo pecador. Si estás inconsciente, eres pecador. El hecho de ser pecador no es consecuencia de los pecados que has cometido. Es simplemente un estado de inconsciencia. No eres pecador porque pecas, sino que pecas porque eres pecador. Es una continuidad de la inconsciencia, un continuo sin interrupciones. Una vez que te das cuenta de esto, esa misma comprensión es un despertar. Ha amanecido, ha llamado a la puerta de tu casa. Eres consciente. Sin embargo, la conciencia es frágil, muy delicada. Puedes volver a dormirte, sí, es posible, pero sigues consciente. Puedes aprovechar este momento y levantarte de la cama. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y les dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, si has decidido venir en pos de mí, entonces esto es lo que debes hacer. Esta es la disciplina, la única disciplina que Jesús jamás dio. Que se niegue a sí mismo. Cuando te acercas a un hombre como Jesús, tienes que abandonar tus propias ideas y tu ego. Tienes que abandonar por completo tus propias decisiones, porque solo si abandonas tus ideas, decisiones y tu ego, Jesús podrá penetrar en ti. Pronto no necesitarás a Jesús. Una vez que hayas abandonado tu ego, las cosas comenzarán a sucederte por ti mismo. Pero como primer paso, que se niegue a sí mismo. Mira. Puedes venir a mí y rendirte. Pero es posible que esa rendición sea tu idea. En ese caso, ya no es una rendición. La rendición es rendición cuando es mi idea, no la tuya. Si es tu idea, entonces no es rendición. Estás siguiendo tu propia idea. Sucede todos los días. Alguien viene aquí y le pregunto: ¿te gustaría entrar en el sannyas? Él responde: espera, tengo que pensarlo. Le digo: si lo piensas, entonces será tu sannyas, no el mío.
Entonces piensas y llegas a una conclusión, pero es tu ego el que piensa y llega a una conclusión. Entonces tomas sañas, pero has perdido la oportunidad. La oportunidad estaba ahí cuando te pedí que dieras el salto. Si lo hubieras tomado sin ninguna reflexión de tu parte, eso habría sido un arrepentimiento, un cambio, una conversión. Si piensas, está bien, pero simplemente está bien, nada más. Has entrado, es tu idea la que estás siguiendo. No hay rendición en ello. Niégate a ti mismo. Y lo segundo. Y tomar su cruz cada día, una vida con Jesús es una vida momento a momento. No se trata de planificar el futuro. No tiene planes. Es espontánea. Hay que vivir momento a momento, y tomar su cruz cada día. ¿Por qué una cruz? Porque la rendición es la muerte. ¿Por qué una cruz? Porque la rendición es dolor. ¿Por qué una cruz? Porque la rendición es sufrimiento. Todo tu ego sufrirá y arderá. Tus ideas, tu pasado, tu personalidad, estarán en llamas continuamente. De ahí la cruz. La cruz es un símbolo de muerte. Y hasta que no mueras, nada es posible. Hasta que no mueras, la resurrección no es posible. Que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día, esto debe hacerse a diario, cada mañana. No puedes pensar, sí, me he rendido una vez. Se acabó. No es tan fácil. Tendrás que rendirte 1.000.000 de veces. Tendrás que rendirte a cada instante porque la mente es muy astuta. Intentará recuperarte. Si crees que te has rendido una vez y que se acabó, la mente te volverá a atrapar. Debe hacerse a cada instante hasta que estés completamente muerto y haya surgido una nueva entidad, hasta que nazca un nuevo hombre dentro de ti, hasta que ya no estés conectado con el pasado. Se habrá producido un avance. Lo sabrás porque no te reconocerás. ¿Quién eres? No podrás ver cómo estabas conectado con el pasado. Solo reconocerás una cosa, que se ha producido una ruptura repentina. El vínculo se rompió, el pasado desapareció y algo nuevo entró en ti que no tiene nada que ver con el pasado, que no está conectado en absoluto con él. El hombre religioso no es un hombre modificado, el hombre religioso no es un hombre adornado. El hombre religioso no tiene nada que ver con el pasado. Es completamente nuevo. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, no te aferres al ego. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Si lo pierdes, lo tendrás. Si te aferras a ello, lo perderás. Parece paradójico, pero es una simple verdad. La semilla muere en la tierra y se convierte en un gran árbol. Pero la semilla puede aferrarse a sí misma, seguir protegiéndose y defendiéndose porque para ella la muerte es inevitable. La semilla nunca podrá ver la planta, por lo tanto, es la muerte. Jamás podrás ver al hombre del que hablo, así que es una muerte perfecta. No puedes imaginar a ese hombre porque si lo imaginas, será tu continuidad. No puedes tener esperanza en él porque si la tienes, entonces será el puente. No, estás completamente a oscuras sobre ese nuevo hombre. Por eso se necesita confianza. No puedo demostrártelo, no puedo discutir sobre ello porque cuanto más discuta y te lo demuestre, más imposible te resultará. Si te convences, entonces la barrera será perfecta porque tu convicción será tu convicción. Y lo nuevo solo llegará cuando te hayas ido por completo. Todas tus convicciones, ideologías, argumentos, pruebas. Te habrás ido, por completo, y solo quedará la ausencia. En esa ausencia, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende como una paloma, posándose sobre ti. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿Por qué insiste Jesús en por mi causa? Consideremos el problema. Si vas a morir definitivamente, y un hombre nuevo solo vendrá cuando ya no estés, ¿quién será el puente entre tú y el nuevo? ¿Quién será el puente? Tú no puedes ser el puente, pues lo nuevo no será nuevo. Será simplemente una versión modificada de lo viejo. Allí el maestro se convierte en el puente. Dice, muere en silencio. Yo estoy aquí para cuidarte. Adéntrate en la muerte. Yo me encargaré de lo nuevo que llegue a ti. No te preocupes, relájate. Por mi bien, por eso la religión jamás se convertirá en filosofía, jamás se convertirá en teología.
jamás se basará en argumentos. No puede ser así, su propia naturaleza lo prohíbe. Seguirá siendo confianza. Si confías en mí, puedes morir tranquilo y sin miedo. Sabes que estoy ahí, me amas y sabes que yo te amo, entonces, ¿por qué temer? Sucedió, un joven recién casado se iba de luna de miel. Era un samurái, un guerrero japonés. Iban en barco hacia una isla cuando, de repente, se desató una tormenta. El barco era pequeño y la tormenta tremendamente fuerte, y existía la posibilidad de que se ahogaran. La esposa se asustó mucho y empezó a temblar. Pero miró al samurái, a su marido. Él permanecía sentado en silencio, como si nada ocurriera, y ellos estaban al borde de la muerte. Y en cualquier momento el barco desaparecería bajo el mar. La mujer dijo: ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás sentado como una estatua? El samurái desenvainó su espada. La esposa no podía creerlo, ¿qué estaba haciendo? Y él le puso la espada desenvainada cerca de la garganta. Ella se echó a reír, y él le dijo: ¿Por qué te ríes? La espada está tan cerca de tu garganta. Con un pequeño movimiento, tu cabeza volará. La esposa dijo: pero está en tus manos, así que no hay problema. La espada es peligrosa, pero está en tus manos. El samurái guardó su espada y dijo: la tormenta está en manos de mi Dios. La tormenta es peligrosa, pero está en manos de alguien a quien amo y que me ama. Por eso no tengo miedo. Cuando la espada esté en manos de tu amo y esté a punto de matarte, si confías en él, solo entonces morirás en paz, con amor y con gracia. Y de esa gracia, de esa paz y de ese amor, crearás la posibilidad de que llegue lo nuevo. Si mueres con miedo, lo nuevo no llegará. Simplemente morirás. Por eso Jesús dice: por mi bien, permíteme ser el puente. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo o es desechado? Recuerda que puedes ganar el mundo entero y perderte a ti mismo, como le ha sucedido a la gente a lo largo de la historia. Ganar el mundo y perderse. Un día, de repente, descubren que todo lo que han ganado no les pertenece. Llegan con las manos vacías. Se van con las manos vacías. Nada les pertenece. Entonces, la angustia se apodera de ellos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo o es desechado? La única manera de ser verdaderamente inteligente en el mundo es ganarse primero a uno mismo. Incluso si se pierde el mundo entero, vale la pena. Si ganas tu propio ser, tu propia alma, tu esencia más profunda, y pierdes el mundo entero, vale la pena. Para alcanzar esa esencia más profunda, no solo tendrás que perder el mundo, sino también la idea de ti mismo, porque esa es la barrera más interna, el ego. El ego es una identidad falsa. Al no saber quién eres, sigues pensando que eres alguien. Ese alguien, la identidad falsa, es el ego. Y a menos que lo falso desaparezca, lo verdadero no puede entrar. Deja ir lo falso y lo verdadero estará listo. Arrepiéntete, regresa, responde. El reino de Dios está cerca. Suficiente por hoy.